Seguiríamos entonces con la presentación titulada Investigación e infiltrado de señales de habla y su integración con docencia y acción social, a cargo del doctor Marvin Cotto, que realizará la presentación en vivo o aquí presencialmente, igual que el resto de las presentaciones. Entonces, don Marvin, adelante. Muchas gracias. Sí, para poner la pantalla completa, que así, y compartir. Listo. Bien, buenas tardes. Agradezco mucho a la organización de las jornadas, al doctor Orlando Arrieta, por permitirme realizar esta presentación el día de hoy. Vengo a compartirles el tema Investigación e infiltrado de señales de habla y su integración con docencia y acción social. Bueno, quería comentarles que inicialmente había considerado otros títulos para esta ponencia. Uno era algo en la línea de tecnologías del habla, punto de encuentro para la investigación, docencia y acción social. Otro que pensaba era como tecnologías del habla, investigación significativa e integradora en los 3 ejes sustantivos de la Universidad de Costa Rica. Y se me han ocurrido otros títulos todavía un poco menos serios, más exóticos, por ejemplo, qué hacer o qué opciones tenemos si queremos investigar pero no tenemos presupuesto. Porque una de las cosas que yo defiendo y estimo del tema de tecnologías del habla, que es parte del procesamiento de señales en ingeniería eléctrica, es que podemos hacer investigación significativa y de bajo costo en esta línea. Y con significativa yo me refiero no solamente al hecho que podamos aportar al estado del arte, que podamos hacer publicaciones académicas, que sí es así, pero también significativa en el hecho de que podemos impactar otras áreas de la universidad. Por ejemplo, podemos con esto, de forma relativamente sencilla, pienso yo, hacer trabajo interdisciplinario, podemos permear las aulas, y eso de las cosas que quisiera compartirles el día de hoy. Bueno, entonces estamos en el marco de tecnologías del habla y con esto nos referimos al reconocimiento, generación y señales de habla. Como les digo, esto está enmarcado dentro del área de la ingeniería eléctrica, dentro del área de procesamiento de señales. Eso es lo que hacemos en ingeniería eléctrica con esto, aunque es un área multidisciplinaria. Entonces, ¿de qué trata? Podemos pensarlo así. En toda interacción humana que usamos la voz, que nos comunicamos verbalmente, tal como esta interacción que estamos teniendo el día de hoy, podemos identificar que hay emisores y receptores. Bueno, las tecnologías del habla surgen cuando en la función de un emisor o un receptor vamos a ubicar una computadora, una máquina. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que esa computadora, máquina, debería tener la capacidad de comprender los mensajes que les estamos diciendo verbalmente, respondernos verbalmente utilizando voz que nosotros podemos identificar y comprender, pero también haciendo otras cosas que nosotros hacemos con las señales de habla. Por ejemplo, cuando escuchamos a una persona, detectamos si esa persona está de buen ánimo o no, si está enojada, cansada, inclusive si está enferma y muchas otras cosas de meta información que podemos identificar. Eso es parte de las cosas que pretendemos hacer con las tecnologías del habla, en las cuales hay muchas aplicaciones actuales. Por ejemplo, los sistemas de transcripción voz a voz. Si uno está en un lugar donde no habla el idioma, puede utilizar un mediador tecnológico para hablar en el idioma que uno se comunica. Ese mediador tecnológico traduce y pronuncia la voz en el nuevo idioma. Hay muchas variantes de esta. La ideal sería, por ejemplo, que ese transcriptor y traductor produjera una voz semejante a la del emisor. Bueno, otra es los asistentes virtuales inteligentes, que bueno, cada vez hay más en las casas, en algunos vehículos también. Detección de patologías, se utiliza el análisis de las señales de voz, por ejemplo, para estudiar
la enfermedad del Parkinson, los pacientes con Parkinson, su avance, su desarrollo, son algunas de las cosas que podemos realizar. Y bueno, solamente para destacar también la importancia a nivel tal vez industrial, hay varias fuentes, aquí estoy citando esta de Markets and Markets, que se espera que la inversión en estas tecnologías casi se triplique durante los próximos 5 años. Y es que esto lo podemos pensar por el hecho de que tal vez hace 10, 15 años nos hubiera parecido muy futurista la idea de comunicarnos verbalmente con un teléfono, con una casa inteligente o con un vehículo, que actualmente se realiza y para muchas personas ya va siendo natural. Así que bueno, hay muchas opciones en este sentido. Bien, ¿cómo se desarrollan? El paradigma actual de las tecnologías del habla en todas sus direcciones está basado sobre todo en el uso de algoritmos de inteligencia artificial, de aprendizaje automático. Y esto implica para los algoritmos que se están utilizando que se requieren grandes volúmenes de datos. Grandes volúmenes de datos sería en este caso, sobre todo, depende de la aplicación, pero sobre todo grandes cantidades de voces, de grabaciones de voces. Para comprenderlo en el ámbito de aprendizaje automático sería la analogía de aprender a hablar. Una persona aprende a hablar cuando es pequeña, cuando escucha a las personas adultas que lo rodean hablando. Y después de recibir bastante información y corregirla, la persona empieza a hablar. Bueno, con las máquinas es semejante, los procesos son más rápidos, pero necesitamos sobre todo datos de calidad. Ahora bien, el asunto es que para obtener estos datos, que hago la acotación aquí también, esto es de la parte que yo valoro del tema también, porque ¿quiénes pueden participar en el desarrollo de tecnología? Bueno, cualquier persona que pueda hablar puede participar en el desarrollo de la tecnología. El asunto es que, bueno, el ruido es un viejo conocido del tema de procesamiento de señales y de otras áreas de la ingeniería eléctrica también. Por ejemplo, si uno no cuenta con condiciones ideales para tomar los datos, grabaciones, existirá ruido. Bueno, aquí hay una ilustración de uno de estos asistentes virtuales que se ubican en las casas y bueno, uno puede pensar que es que en un entorno así hay otras voces, hay ruido de la calle, tal vez un aire acondicionado, carros pasando, otras personas hablando a la distancia, etcétera. Y esos son ruidos que se combinan con la señal de habla de interés de la aplicación. Por lo tanto, entonces, existe un área de interés en cómo eliminar ese ruido para que las diferentes posibilidades de las tecnologías del habla no se vean afectadas. Bueno, como somos normalmente personas más visuales, es como pensar que una imagen tenga ruido, tenga elementos que no corresponden y uno se los quiere quitar. Semejante entonces con las señales de habla de estos procesos. Uno quiere eliminar los componentes de ruido que esa señal tiene. Y eso porque uno puede medir y analizar que si uno tiene un sistema, por ejemplo, que está tratando de comprender, transcribir lo que se le está diciendo, si esa señal está contaminada con ruido, tiene ruido ambiente, la tasa de reconocimiento, la capacidad de ese reconocedor disminuye. Si utilizamos datos con ruido para producir habla artificial, se ve disminuida su calidad. Y si estamos tratando de realizar análisis, por ejemplo, detectar ansiedad, depresión en una persona a partir de su señal de voz, bueno, si esa señal tiene ruido, la eficacia de ese sistema también va a disminuir. Bueno, entonces ahora quisiera compartirles algunas de las propuestas que generamos en el proyecto de investigación 322B9-105. En todos los casos, en general, lo que uno persigue es esto. Uno tiene una señal de habla que tiene ruido, que puede detectar aquí como esta banda casi constante en esta representación que se llama, bueno, esta es la forma de onda o oscilograma, y uno a partir de aquí quisiera obtener la versión sin ruido de esta señal. Hay modelos sencillos, por ejemplo, que el ruido es aditivo, es posiblemente lo que pase si en estos momentos, digamos, se graba una señal de voz y hay un aire acondicionado puesto. Bueno, eso es, el modelo eso es que es una suma. No todos los tipos de ruido son de tipo suma, hay otros que son operaciones más complejas como la convolución. Bueno, entonces, ¿qué propuestas generamos en este proyecto? Principalmente tres líneas que
Exploramos, por ejemplo, propusimos un algoritmo selectivo, esto para el caso de producción de habla artificial, porque pensamos así, supongamos que uno tiene, y así es en nuestro caso, tenemos un sistema que genera voces artificiales, pero como la calidad de los datos que tenemos no es tan buena, esta señal generada de habla no es tan clara, tiene como un ruidito que la acompaña. El asunto es que nosotros pensamos aquí, la propuesta fue, bueno, esa señal sí tiene un cierto ruido, uno quisiera mejorarla. Vamos a utilizar un algoritmo como una red neuronal eh, para que pueda mapear de la señal que tiene ruido a una señal sin ruido o una señal de baja calidad a una señal de alta calidad. El asunto es que pensamos, bueno, los sonidos que producimos al hablar son de diferente naturaleza. Hay, por ejemplo, sonidos vocálicos, sonidos no vocálicos. Entonces pensábamos, bueno, por ejemplo, cuando uno habla, si está produciendo habla artificial, esa habla tiene un poquito de ruido, pensamos, bueno, ese ruido en un fonema como la S, que ya de por sí es como ruidosa, ¿verdad? Tiene un patrón lo más parecido en el habla a ruido blanco. Uno en esa S no es tan crítico eliminar el ruido como lo es quitárselo a las vocales. Entonces, si uno, como se hacía tradicionalmente, uno trataba de mapear habla artificial a habla natural para mejorar su calidad, pero esperaba que esa red neuronal aprendiera la mejora de absolutamente todos los fonemas indistintamente, eso era como pedirle mucho al algoritmo. Nosotros dijimos, bueno, hagamos un enfoque selectivo y entrenamos varias redes neuronales para los diferentes fonemas. Y de esa manera entonces mostramos que se obtiene beneficios en la calidad de la señal haciendo este enfoque selectivo. Bueno, otros algoritmos que exploramos son enfoques híbridos. Hay diferentes formas, ¿verdad? En realidad el problema de eliminar ruido de señales tiene décadas. Cosas de las que se han explorado es el uso de wavelets, que son pues transformaciones de la señal a otros espacios diferentes, no es el espacio ni tiempo ni frecuencia, es espacio wavelet. Uno puede transformar la señal al espacio wavelet, tratar de eliminar los componentes de ruido ahí y volver a transformar al dominio del tiempo. Bueno, hicimos una etapa de wavelets y a la salida de esa etapa aplicamos redes neuronales. Entonces es un enfoque híbrido combinando dos algoritmos que también mostramos beneficios para mejorar la calidad de una señal que tiene ruido, ¿verdad? En realidad son muchos escenarios de ruido, por eso no presento aquí los resultados particulares. Los beneficios en general de estos algoritmos se ven en una buena cantidad de escenarios de ruido. No resuelve el problema para todos, por supuesto, ¿verdad? Que sigue siendo un problema abierto. También trabajamos con algoritmos preentrenados, que es, bueno, uno tiene una red neuronal que va a utilizar, pero como en general necesita muchísimos datos para hacerla funcionar en un problema como lo que hacemos es utilizar una red que haya sido utilizada para un problema semejante, tal vez para un mapeo semejante de señales, y decir, bueno, no tenemos que empezar de cero el problema, ya podemos empezar con esta red en un estado semejante al que buscamos y utilizarla de esta manera. Bueno, y muy brevemente las cosas que valoramos de la integración con los ejes sustantivos de la Universidad de Costa Rica. Por ejemplo, paralelo al proyecto de investigación, hemos desarrollado un par de proyectos de docencia en los cuales hemos impactado en cursos como Matemática Superior o Introducción a la Inteligencia Artificial, con proyectos y tareas con resultados y trabajos que están en camino en el proyecto de investigación, de manera que las personas estudiantes puedan participar y comprender los problemas abiertos que estamos atacando. De esta manera hemos logrado participación estudiantil para publicar 11 productos en conferencias o revistas internacionales. Esto incluye, por ejemplo, a 2 estudiantes que recibieron la mención como mejor ponencia en la segunda versión de las jornadas. Y bueno, y tenemos un grupo de investigación permanente en esta línea de estudiantes, sobre todo a nivel de pregrado. Es una cosa que valoro mucho también de las cosas que podemos hacer aquí. Con acción social, bueno, también nos integramos con un proyecto de TCU inscrito en Ingeniería Eléctrica y la 3402 inscrito en Protea de la Facultad de Educación. Estos son proyectos que tenemos también la participación de la Escuela de Orientación y Educación Especial, porque con ellos vimos la posibilidad de que generar voces artificiales puede servir para mejorar la calidad de vida de la población en condición de discapacidad. Por ejemplo, las personas que no pueden comunicarse verbalmente, y a quienes nosotros pues proponemos que podemos utilizar dispositivos tecnológicos para
que puedan hacerlo. Entonces, de esa manera inauguramos en estos proyectos un programa de donación de voces. ¿Qué es eso? Cualquier persona que pueda hablar y tenga la voluntad de hacerlo, pueda donarnos su voz y ayudarnos en el desarrollo de estas tecnologías. Acá, como un ejemplo, vemos un niño que nos donó su voz y ya la utilizamos en un prototipo que es como nuestro primer prototipo de comunicación con una voz donada que fue utilizada en un aula de educación especial y con el cual pues incluso familiares de la persona se vieron sorprendidas al saber que esa persona que no verbalizaba sí entiende y sí se puede comunicar si le brindamos los recursos para hacerlo. Solo como ilustración, soy yo en una clase de educación especial y esto es una profesora y estudiante de educación especial en un curso de ingeniería eléctrica. Hacemos esos intercambios y también tenemos algunas publicaciones sobre esta colaboración docente en estos ejes. Bien, como conclusiones entonces, la investigación que hemos realizado en filtrados de señales de habla pues ha generado aportes al estado del arte en sus publicaciones académicas en las 3 direcciones que les comentaba. Esas 3 direcciones, uno normalmente cuando prueba algoritmos los prueba como independientes, pero como conclusión, ya ahora ver el trabajo como finalizado, vemos que hay posibilidad de combinar esto, ¿verdad? Usar redes preentrenadas en combinación con las 2 etapas o redes preentrenadas para el enfoque selectivo. Bueno, todavía hay oportunidades importantes. Se ha construido la posibilidad de trabajar a muy bajo costo para desarrollar investigación, docencia y acción social en la universidad. Todos los proyectos que les he comentado acá, excepto el de acción social, han sido sin presupuesto adicional más que los tiempos. También se ha propiciado el trabajo profesional multidisciplinario, que ha permeado el trabajo en las aulas también y se ha fomentado la investigación en el estudiantado, sobre todo la Escuela de Ingeniería Eléctrica, a nivel de pregrado, como les digo, y algo que yo valoro mucho es una visión humanista de la ingeniería eléctrica, porque todo lo que hacemos en investigación o en los proyectos de docencia siempre lleva a esa reflexión de que estamos tratando de beneficiar a personas concretas con las cuales tenemos contacto, por ejemplo, en los proyectos de TCU, con la tecnología en la cual estamos trabajando. Don Erwin, muchas gracias. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta. Don Víctor. Sí. Quisiera saber si, por ejemplo, esta línea de investigación tiene alguna o podría tener algún aporte en el desarrollo de mejoras de los representantes sociales, porque Sí. claro, según entiendo las anécdotas que cuentan las personas que las tratan, tienen que aprender prácticamente a escuchar, bueno, a descifrar Sí. sonidos que nunca habían tenido en su cabeza. Sí. Y supongo que ahí el ruido es un papel muy importante, ¿verdad? Sí, claro. Sí, muchísimo, muchísimo. Muchas gracias por la pregunta. Esa es una dirección que honestamente nosotros no hemos trabajado directamente, pero sí tenemos conocimiento de que es definitivamente un área de aplicación por el problema del ruido también, pero hay muchas variantes porque hay personas, por ejemplo, que que tienen un problema auditivo para ciertos rangos de frecuencias, por ejemplo. Entonces ahí sí se hace procesamiento de señales en esos dispositivos para filtrar y amplificar, por ejemplo, pero solo las frecuencias que son de interés, ¿verdad? Para que la persona pueda recibir adecuadamente las señales. Entonces sí es un área pues que nos interesa y ojalá eventualmente también podamos, conectados con las personas adecuadas, podamos trabajar. Claro, es muy interesante porque la industria esta es sumamente cara, ¿verdad? Sí, Los productos que generan son, bueno, unos precios impresionantes, pero sí, y sería muy interesante que se pudiera desarrollar eventualmente algo local. Me imagino que los campos son bastante amplios, pero
Sí. esa línea específica son Ujú. Ok, muy bien. Gracias a usted. Yo nada más, a modo de comentario, lamentar, lamentar lo que don Marvin indica, que investigar sin presupuesto, ¿verdad? Pero lastimosamente es la actualidad y no es lo que debería de ser, ¿verdad? Don Marvin, nada más, cuando hablamos de donar las voces, ¿verdad? Evidentemente lo que queremos como en este tipo de sistemas es tener cada vez más y más y más y más datos, ¿verdad? Sí. Para que el sistema aprenda, se alimente. Ujú. ¿Qué complejidad tiene desde el punto de vista computacional el procesamiento de esos datos? Porque estamos hablando, sabemos que la cantidad de datos hace que tengamos mayor precisión, Sí, pero la administración de esos datos tiene un sí, costo alto, ¿verdad? claro. ¿Cómo han manejado, digamos, desde el laboratorio esa parte? Sí, sí, muchas gracias. Yo pienso honestamente que, digamos, la cantidad de datos que uno necesita es prácticamente ilimitada porque las posibilidades hay muchas inexploradas. Por ejemplo, al principio uno quiere producir una voz que suene, que se entienda, después quiere que suene natural, luego quiere que suene expresiva, luego los compañeros de educación especial dicen, bueno, es que también sería bueno que sonara enferma si la persona está un poco enferma para que refleje. Yo digo, bueno, eso es posible. Yo creo que sí, pero habría que pensar cómo recolectamos esos datos. Entonces, vamos recolectando bastantes datos. El costo computacional es alto, sí, definitivamente. Mi experiencia es que uno tiene que pensar bien como el experimento y la situación que va a correr, porque para una computadora de escritorio, aunque sea una buena computadora de escritorio y poderosa, sí a veces estamos hablando de días y hasta casi semanas para procesar y esperar un resultado o un cierto conjunto de resultados. Entonces sí es parte de las cosas a considerar, por supuesto. Y con esto acabo, este es un proyecto de una escuela, ¿verdad? Entonces me parece propicio para hacer una invitación al resto de gente de la facultad que hace investigación en las unidades académicas para que también se acerquen al instituto, ¿verdad? En el sentido de que acordémonos que cuando formulamos proyectos de investigación podemos poner no solamente una unidad participante, una unidad escrita, sino podemos poner varias y de esa manera pues también se incrementa orgánicamente la investigación a nivel de la facultad. Muchas gracias, don Marvin. Gracias.